Rápido, decidme con qué jugador histórico de cualquier liga o época compararíais a Fede Valverde. Vamos a hablar de por qué no se os ocurren tantos. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Fede Valverde es el jugador que más minutos lleva de todo el equipo. No se ha perdido ni uno solo de los partidos que ha jugado el Madrid. En los que no ha sido titular, ha terminado saliendo, saltando al campo. Esto es una barbaridad en un jugador que tampoco se ha perdido en ningún momento por lesión esta temporada. Las cifras de Fede Valverde están siendo absolutamente espectaculares y todo tiene que ver con la edad a la que ha llegado. Ya ha cumplido 25 años y estamos hablando por fin de un jugador que entra en su prime. ¿Qué significa el prime del jugador? El prime de un jugador de fútbol suele estar entre los 25-26 hasta los 30-31, quizá ahora un poquito más, 32. Yo no me atrevería a calificar de tanto porque son muy pocos los que alcanzan esas edades en su verdadero prime, pero sí son esos 5 o 6 años de absoluta brillantez, de madurez del jugador, de que ya ha aprendido a encontrar su sitio en el campo, a leer los partidos adecuadamente y que todavía tiene además el desarrollo muscular y el físico capaz de ganar cualquier duelo porque sigues llegando en perfecto estado a las disputas del balón. Tienes además la sabiduría de poder controlar y moderar, digamos, dosificar tus esfuerzos de forma inteligente sin dejar de dar el total o lo más posible, pero sí optimizando y no perdiendo el tiempo en ir corriendo a veces como pollo descabezado, que era fruto de tu incipiente juventud, de cualquier jugador. O sea, ahora os estoy dando características de cualquier jugador en su prime. Y las estadísticas de Fede Valverde esta temporada solo son la demostración de lo que todos podemos ver en el campo. Yo, sin ningún tipo de exageración, considero que el jugador que está haciendo que el equipo pueda rendir a un altísimo nivel, a pesar de todas las bajas que ha tenido, es Fede Valverde. Yo os lo explicaba en el vídeo que hice sobre Camavinga, diciendo que era el jugador más importante de la plantilla, que si hay dos jugadores que representan como nadie, digamos, la palabra que define al equipo, que para mí esta temporada es la versatilidad, porque es la temporada en que hemos visto cómo Tchouaméni juega de central, cómo Valverde juega de mediocentro, de interior prácticamente, o de lateral, o de cualquier cosa, como hemos visto que Bellingham juega en punta de rombo, juega de interior. En fin, la versatilidad del equipo está sobre todo definida en dos jugadores pues, que la tienen por santo y seña, que son el bueno de Eduardito Camavinga y por supuesto Fede Valverde. Pero es que además Federico Valverde es el jugador que te permite hacer mejor a los compañeros. Es el jugador que está haciendo que, por ejemplo, Dani Sin Gluten Carvajal esté rindiendo a este altísimo nivel. El factor que más está permitiendo que veamos a este gran Carvajal de esta temporada, más que la ausencia de gluten, es la presencia de Valverde. Y es un jugador que es difícilmente calificable, porque, decídmelo, la pregunta que os hacía al principio, ¿con qué jugador histórico compararíais a Fede Valverde? Yo es que me pongo a pensar y me cuesta mucho encontrar a alguien con esas características tan impresionantes, ¿no? Y que además tenga el físico que tiene combinado con la calidad, la excelencia técnica, ese disparo y esa llegada en segunda línea. Y solo se me ocurren dos jugadores, así en principio, que algunos de los más puristas me vais a decir que no, pero que probablemente sean lo más parecido que nos podemos encontrar. Y son dos jugadores británicos, extrañamente los dos de la Premier League, y para mí serían Steven Gerrard y Frank Lampard. A lo mejor los más puristas me podéis decir que no, que por ejemplo Steven Gerrard no era tan físico y a lo mejor Lampard no era tan defensivo, no tenía ese compromiso con el equipo de esa manera, pero yo creo que hay una combinación de ambos, hay algo
como os digo, indescifrable en Fede Valverde, que me permite hacer casi una comparativa de una combinación de ambos. Sabéis que yo tengo la broma de decir que, por ejemplo, Eduardo Camavinga es el fruto prohibido de una noche de pasión desenfrenada entre Fernando Redondo y Clarence Seedorf. Pues yo creo que Federico Valverde tiene mucho de Frank Lampard y mucho de Steven Gerrard. Incluso me he puesto a mirar estadísticas de ambos, de ellos en su prime, de Frank Lampard en su prime y de Steven Gerrard en su prime, y comparado con lo que está haciendo Valverde esta temporada, pues estamos viendo que, por ejemplo, Valverde, Federico le supera en porcentaje de acierto en pases. Es que Federico está en un porcentaje descomunal esta temporada, de 87% de acierto en pases, mientras que Steven Gerrard tuvo en su temporada prime 2005-2006 un 81% y Frank Lampard, un 83%. En cuanto a goles y asistencias, obviamente el Lampard era más llegador, más goleador, y en esa temporada alcanzó 13 goles, pero ya recordad que Federico puede acercarse a eso. Esta temporada no está en esas cifras, pero bueno, quién sabe si a lo mejor pega un arreón de última hora. En cuanto a asistencias, sí, los otros dos eran más ofensivos y tenían más asistencias, los dos en esa temporada. Igual, de todas formas, quedan muchos partidos para que se termine la temporada, pero Fede lleva 4 y ellos alcanzaron ambos 10 asistencias en esa temporada. Pero, por ejemplo, si os fijáis en el porcentaje de balones recuperados, tenemos que el Fede Valverde en los partidos que lleva de esta temporada, y fijaros que todavía quedan, lleva 120 balones recuperados, mientras que Gerrard en toda la temporada 2005-2006 recuperó 117 y Lampard 102. Lo que sí también es enorme la superación del propio Fede Valverde comparativo con estos dos, es que recupera o tiene los duelos que enfrenta, gana el 73%, que también es una salvajada, mientras que tanto Gerrard como Lampard estaban en 59-56. Viendo estas cifras, claro, estoy pensando que es que ambos, tanto Lampard como Gerrard, eran más ofensivos, eran más interiores, y a lo mejor Fede Valverde es más mediocentro, pero es que Fede también está ocupando espacios ofensivos en la cancha. No es que esté dedicándose exclusivamente a labores defensivas. Yo creo que es que lo que sucede es que Fede Valverde es más completo que los dos. Es la combinación de los dos que supera a los dos, porque tiene también, no sé con quién compararlo, esas características de acompañante o de medio centro compañero que mejora también si juega de doble pivote a el otro medio centro. Y ya sé que ahora todo se relaciona con el Big Data, pero es que además de los números fríos en el que sale ventajosamente retratado el bueno de Fede Valverde, también tiene ese algo especial. Como os digo, yo que es que la palabra que utilizaría para Fede es incalificable, ¿no? Verle en su plenitud es casi presenciar un espectáculo único. Tiene ese físico exuberante que yo denomino el tercer pulmón, 3 o 4 pulmones, y que tiene varias piernas más que sus compañeros, pero es que encima la conducción que realiza entre líneas le convierte en un jugador que a veces hasta te puede entregar poesía pura, ¿no? No es tan, digamos, estético, o no se desliza sobre el campo como cuando puedes ver a un Toni Kroos, o no tiene esa plasticidad, pero te da esa impresión de ser inexpugnable, de poder avanzar rompiendo líneas y de encontrar siempre la alternativa más adecuada, porque esa es otra de las cuestiones de Fede Valverde. Quizá de ahí viene ese acierto en pases, es que nunca equivoca cuál es el que debe dar. No tiene fallos de que le entrega al rival, siempre encuentra la mejor opción. Las combinaciones que hace en triangulación, sobre todo ahora que está encontrando también a Brahim por esa zona delante de él en el lateral derecho, y con esas subidas de Carvajal, son absolutamente espectaculares, son brillantes. También convierte en un titán al propio Lucas Vázquez cuando no juega a Carvajal. En fin,
que de verdad que quería traeros a colación la importancia de Federico Valverde porque casi creo que no se le está dando suficiente. Todos nos estamos, digamos, cegando por la brillantez del juego de Jude Bellingham, que por cierto, es el típico jugador que él sí le puedes encontrar comparativas, ¿no? Porque dices, es que me recuerda mucho a Zidane. Enseguida dices, Bellingham puede ser Zidane. Tchouaméni, pues puedes decir, pues tiene cosas de Casemiro o de cualquier mediocentro tradicional. Pero, de nuevo, el bueno de Fede Valverde es tan completo que resulta incalificable. Si le respetan las lesiones, yo creo que estamos ante un jugador de época, un jugador de esos imprescindibles que ningún entrenador renuncia a tener. Por eso me río cuando veo alineaciones futuribles con el bueno de Kylian Mbappé, que al que descartan es a Fede Valverde. Yo no creo en absoluto que Ancelotti ni ningún otro entrenador con dos dedos de frente, cualquier entrenador que sepa de esto, sabe del equilibrio que te proporciona Fede Valverde. Yo creo que Federico va a ser imprescindible, vital y además impresionante en los próximos 5 o 6 años que nos va a dar de esos 25 clamorosos que tiene ahora hasta sus 30-31. Creo que nos va a ofrecer un fútbol de muchos quilates que se nos va a quedar grabado además en la memoria. Es de esos jugadores que además a la afición del Real Madrid le encantan porque son de esos que no dejan una gota de sudor por sudar, pero que encima en esta madurez que estamos viendo ya no desperdicia tampoco ninguno de sus esfuerzos. Es un tesoro verle recorrer el campo. Creo que merece la pena que le demos el valor que tiene. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Pensáis que Fede Valverde ha alcanzado ya su madurez? ¿Creéis que no? ¿Que todavía le queda mucho por desarrollar para llegar a ese pico de jugador en prime? ¿Cuál es la posición donde os gusta más? ¿De medio centro acompañante? ¿De medio centro a lo mejor en solitario, que no le hemos visto demasiado? ¿De interior? ¿De extremo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Le veis que pueda ser descartable si llega a Mbappé en algún 11? Como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo, o like, porque no puedo hacerlo todavía, tengo la muñeca chunga. Si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Federico!